vamos ya a la secuencia dinámica del mes de junio. Vamos a hacer una secuencia que a la vez nos va a servir de preparación para las asanas, ¿eh? Y luego haremos la postura de fuerza, que estamos trabajando las variantes de las planchas, entonces haremos una variante más. Así que empezamos ya con la secuencia, que es la secuencia del gato. Entonces el objetivo es trabajar la consciencia vertebral y sentir ese recorrido del movimiento desde el sacro hasta la cabeza. Así que vamos a colocarnos ya la postura inicial, la Wanketan, a cuatro patas con las manos debajo de los hombros y las rodillas abiertas a la anchura de las caderas. Vamos a centrar la atención a la respiración, buscando que sea natural, fluida, sin esfuerzo, y que vaya siendo la respiración la que vaya guiando cada movimiento. Así que vamos a inspirar y vamos a ir basculando la pelvis un poquito hacia adelante, la mirada hacia delante y al exhalar basculamos en retroversión la mirada hacia el ombligo. Al inspirar se va extendiendo la columna, se va desenroscando. Al exhalar, al soltar el aire, se va flexionando la columna, se va enroscando. Distribuimos el esfuerzo en el conjunto de la columna, pero ahora con la posición de brazos extendidos ponemos el acento en la zona lumbar. 5 respiraciones. Despacito, con apoyo de antebrazos. Gausadera. Inspiramos, miramos hacia adelante, exhalando hacia el ombligo. Sintiendo que vamos transmitiendo la ondulación desde el sacro hasta la cabeza, tanto al inspirar como al exhalar. Incidiendo ahora en la zona media dorsal. Cinco respiraciones. Y estirando los brazos, apoyando la frente, seguimos con el movimiento, deslizando la cara un poquito para mirar hacia adelante con apoyo de barbilla y soltando el aire, mirar hacia el ombligo con apoyo de la frente y así deslizando la cara por la esterilla sin elevar la barbilla. Hacemos el movimiento, acentuando ahora
la zona cervical. Sintiendo que la pelvis sigue basculando, sigue participando del movimiento, iniciándolo. Y después de las 5 respiraciones, despacito, volvemos al apoyo inicial para hacer el movimiento ahora con la pierna. Dejamos la pelvis aquí neutra. Si tenemos hernia discal, hacemos movimientos muy suaves. Podemos centrar ahora un poco la rodilla izquierda hacia el centro para estabilizar la postura. E inspirando, elevamos un poquito la pierna derecha. Y al soltar el aire, la frente a la rodilla a la frente. Los brazos firmes. Y cambiamos, rodilla derecha centrada. Y ahora con la pierna izquierda al inspirar, elevamos la pierna, al exhalar la recogemos doblada. Repartiendo bien el peso en los puntos de apoyo. Los brazos firmes. Y después de las 5 respiraciones hacemos lo mismo con apoyo de los antebrazos. Esquerra de Kingasadera, Arnasartus Goruns, Botas, Hasu. El peso repartido en antebrazos, rodilla ahora. Sin apoyar la rodilla en el suelo, se queda en el aire, acercando la rodilla. Volvemos al apoyo inicial, manos apoyadas para realizar ahora la postura estática. Y vamos a elevar la pierna derecha hasta la horizontal y el brazo izquierdo, alargando como si nos estirasen de ambos extremos, de la mano hacia adelante, de la pierna hacia atrás. Mantenemos un poquito de tono en el abdomen, evitando de que se hunda demasiado la zona lumbar. Cinco respiraciones a cada lado. La mirada hacia la esterilla para no comprimir las cervicales. Y después de las 5 respiraciones, nos relajaríamos un instante aquí.
relajando las manos, las muñecas, los brazos, la espalda redonda. Y cuando sientes que estás recuperada, recuperado, vuelves de nuevo, en apoyo de manos. Para volver a elevar pierna derecha al inspirar. Manteniéndola elevada al exhalar, apoyamos la frente al suelo, abriendo los codos, flexionamos brazos, inspirando con fuerza, volvemos a extender los brazos. Y hacemos 5 respiraciones. Inspiramos aquí, soltamos el aire bajando. Inspirando. Estiramos los brazos. 5 veces más con el otro lado. Alargamos la pierna en la horizontal. Cogemos aire al exhalar. Flexionando codos, abriéndolos hacia los lados. Apoyamos la frente. Después de las 5 respiraciones, nos detenemos aquí un instante, la pelvis neutra, sin bascularla hacia adelante ni tampoco hacia atrás. Buscamos aquí un punto medio y luego ya nos volvemos a relajar por completo, asimilando los efectos de la secuencia. Cuando te sientes recuperada, recuperado, yo voy un poco más rápida, pero descansad el tiempo que necesitéis y luego se repite la serie 2 veces más. Vamos a hacer la postura ya de la plancha lateral. Nos colocamos así de lado, piernas estiradas, una encima de la otra. Y desde aquí vamos a colocar el pie, la planta del pie encima del muslo, de la pierna que queda abajo. Y ahora aquí con fuerza intentamos elevarnos, elevar el brazo. Manteniéndolo en la línea del hombro, en la vertical, el tiempo que podamos mantener la postura, más o menos. Y haríamos lo mismo hacia el otro lado. Nos colocamos de costado, piernas estiradas, el pie encima del muslo, apoyo de la mano. Y aquí ya nos elevamos. Despacito. Puedes acercar un poquito la mano, cuanto más cerquita, igual más fácil, Y despacito deshacemos de nuevo, nos sentamos en los talones, asimilamos los efectos, podemos dejar ahora los brazos relajados hacia adelante, asimilando los efectos del trabajo.
de tono, de fuerza. Respiraciones profundas, tranquilas. Y despacito, cuando ya te has recuperado, ya te puedes preparar para las asanas.